¿Cómo están todos? Bienvenidos a la tercera clase de estadística. Quien le habla, licenciado Pablo Ramón Fidabel Romero. Medidas de centralización o de tendencia central. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Las medidas de tendencia central se refieren al punto medio de una distribución. Se conocen como medidas de posición. Ejemplo, a partir del gráfico siguiente se observa que la posición central de la curva B está a la derecha de la posición central de las curvas A y C. Obsérvese que la posición central de la curva A es la misma que la curva C. Las medidas de tendencia central en general se denominan promedios. Los más utilizados son la media, la mediana y la moda. ¿Por qué son importantes las medidas de tendencia central? Porque la mayor parte de los conjuntos de datos muestran una tendencia a agruparse alrededor de un dato central. Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución. Los valores medios o centrales de esta nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición. La media aritmética o promedio de los valores de una distribución de frecuencia es el cociente entre la suma de todos los valores y el número total de ellos. Es la medida representativa del grupo de datos. Acá tenemos un ejemplo. La siguiente tabla muestra el número de reclamos y quejas representadas por pacientes en el servicio de emergencias a lo largo de una semana. Calcule e interprete la media. Acá tenemos la día de semana y el reclamo de cada día. La media aritmética obtendremos de la siguiente forma. Tenemos que sumar todos los datos que tenemos. En este caso tenemos 8, 10, más 5, más 12, más 10 y más 5. La sumatoria, acá tenemos 60, dividido el número total de días que tenemos. Entonces, haciendo la división, tenemos el promedio o la media aritmética es igual a 10 reclamos. ¿Cómo interpretamos? Si elige al azar un día de la semana, se espera que los pacientes del servicio de emergencia realicen 10 reclamos en ese día. Y tenemos la simbología. Si tomamos una muestra, el tamaño simbolizamos con la N minúscula. Y la media aritmética simbolizamos con la X barra. Y si vamos a hacer un estudio utilizando todos los datos de una población, entonces el tamaño de la población simbolizamos N mayúscula. Y la media simbolizamos con la mu. Acá tenemos otro ejemplo.
A partir de estos datos no agrupados se utilizan las siguientes fórmulas. Si vamos a utilizar datos de una muestra, entonces vamos a utilizar esta fórmula, que sería la X barra. Y si vamos a utilizar todos los datos de una población, entonces utilizamos esta fórmula. Entonces es muy importante identificar eso porque en algunos materiales aparece de esta forma. Entonces es importante identificar cuándo utilizar la X barra y cuándo utilizar la mu. Acá podemos ver algunas ventajas y desventajas. Ventajas. Concepto familiar para muchas personas. Es única para cada conjunto de datos. Es posible comparar medias de diferentes muestras. Y la desventaja se ve afectada por los datos extremos. Si la muestra es grande y los datos no están agrupados, su cálculo es tedioso. Si los datos están agrupados en clases con extremos abiertos, no es posible calcular la media. La mediana. La mediana es el valor de la variable estadística que ocupa el lugar central después de haber ordenado los datos de menor a mayor. Es decir, la mitad de los valores son iguales o inferiores a él y la otra mitad son iguales o superiores a él. Y acá tenemos un ejemplo. Los siguientes datos se refiere al número de pacientes que llegaron a una cita después de la hora programada durante los últimos 11 días en el servicio de pediatría. Calcule e interprete la mediana. Acá tenemos los datos y vamos a ordenar y se ordena de esta manera. En este caso está ordenado de menor a mayor. Y no olviden que también se puede ordenar también de mayor a menor. Acá el valor central sería en este ejercicio 11, porque 11 es el número que ocupa en el lugar central. Entonces sería la mediana es igual a 11. Y la interpretación. Durante 5 días llegaron menos de 11 pacientes tarde a su cita. Y durante 5 días más de 11 pacientes llegaron tarde a su cita. Acá podemos ver, si la serie es impar, la mediana ocupa el lugar central de la serie previamente ordenado. Como decíamos en el ejemplo anterior, también acá podemos notar que el valor central de este ejemplo es 15. Si la serie es par, la mediana se obtiene de la semisuma de los dos valores centrales de la serie previamente ordenados. Acá tenemos un ejemplo. 8, 10, 14, 18, 23, 24, 32 y 34. El valor central cae sobre el 18 y el 23. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a sumar 18 más 23 dividido 2. Entonces acá tenemos 18 más 23 dividido 2 es igual a 20,5. Sería la mediana. Sea la serie par o impar, la mediana ocupa el lugar de la serie previamente ordenado. Y como también podemos ver,
n más 1 sobre 2. Entonces, si hacemos n más 1 dividido 2, podemos fácilmente ubicar el lugar que ocupa la mediana. Algunas ventajas y desventajas. Ventajas. Los valores extremos no afectan a la mediana como en el caso de la media aritmética. Es fácil de calcular, interpretar y entender. Se puede determinar para datos cualitativos registrados bajo una escala ordinal. Desventajas. Como valor central se debe ordenar primero la serie de datos. Para una serie amplia de datos no agrupados, el proceso de ordenamiento de los datos demanda tiempo y usualmente provoca equivocaciones. La moda. La moda es el valor de la variable que más se repite en una serie de datos. Por lo tanto, es el valor que tiene mayor frecuencia. Acá tenemos un ejemplo. En este primer ejemplo tenemos los números 4, 5, 7, 8, 8, 10, 12, 15, ordenado de menor a mayor. Acá nosotros podemos notar que el número 8 se repite 2 veces. Entonces, en este apartado, la moda es 8 y se denomina unimodal. Y en el segundo tenemos dos valores que se repiten 2 veces, que es el 12 y el 20. Y en este caso se denomina bimodal. Y en el último tenemos los valores y ninguno de los valores se repiten. Entonces se denomina amodal. Ventajas y desventajas. Ventajas. Se puede utilizar tanto para datos cualitativos como cuantitativos. No se ve afectada por los valores extremos. Se puede calcular a pesar de que existan una o más clases abiertas. Y las desventajas no tienen un uso tan frecuente como la media. Muchas veces no existe moda, distribución amodal. En otros casos, la distribución tiene varias modas, lo que dificultan su interpretación. Con esto quiero terminar nuestra clase de hoy. Hasta las cosas negativas tienen su lado positivo y el coronavirus ha llegado para transmitirnos una gran lección. Apreciados estudiantes, solicito la dedicación y el empeño de siempre para que podamos terminar en tiempo y en forma cada tarea. No olviden que estoy a las órdenes si tienen alguna duda. Muchas gracias a todos. Éxitos para cada uno de ustedes. Muchas gracias.